¿Alguna vez has sentido una voz que no suena, pero vibra dentro de ti? No es un pensamiento cualquiera, no es una emoción, es algo más profundo, más antiguo, como si viniera desde un lugar que no puedes ver, pero sí reconocer. Una voz que te guía, aunque no puedas explicarla. Hoy quiero contarte una historia que no está escrita en piedra ni grabada en monumentos, pero ha sido contada generación tras generación en las tierras antiguas de Canaán. Una historia que podría parecer lejana, pero que fue escrita para ti. No estás aquí por casualidad, no es coincidencia que estas palabras lleguen a ti justo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que entiendes esa voz interior que a veces susurra sin razón aparente. Esta historia no comienza con milagros espectaculares ni con prodigios celestiales. Comienza con un hombre sencillo, un pastor de ovejas, un caminante silencioso entre los valles polvorientos del antiguo Gabaón. Su nombre era Eliam. Eliam vivía con humildad. Tenía un rebaño pequeño, una esposa de alma serena y 2 hijos que aprendían a leer las estrellas como él lo hacía de niño. No era rico, ni sabio a los ojos de los hombres, pero había algo especial en él. Desde pequeño sentía una especie de empuje en el pecho cada vez que debía tomar una decisión importante. Una certeza sin palabras, como si alguien invisible le tomara la mano y le dijera: este es el camino. No siempre comprendía por qué, solo sabía que debía seguir esa dirección. Y durante años, esa intuición silenciosa lo había llevado por senderos de paz, hasta que una tarde de verano, mientras vigilaba su rebaño desde una colina, sintió algo distinto. Una inquietud, una presión sutil en el corazón, como si un viento invisible hubiera cambiado de rumbo. No hubo relámpagos ni visiones, solo una incomodidad persistente. Algo dentro de él murmuraba que debía estar atento, que algo iba a cambiar. Los días siguientes fueron extraños. No dormía bien, no por insomnio, sino por una extraña energía que lo mantenía en vigilia. Y cuando lograba dormir, soñaba con desiertos, con caminos largos, secos, con una figura lejana que lo observaba en silencio. En uno de esos sueños, un anciano de túnica raída se le acercó y le dijo: Eliam, no ignores lo que estás sintiendo. No es miedo, es un llamado. Despertó empapado en sudor. La voz del anciano, aunque era parte de un sueño, se le quedó grabada como una campana en lo profundo del alma. Sabía que no era cualquier cosa. Sabía que de algún modo Dios le había hablado. Y entonces comenzó su búsqueda. Eliam no era un hombre de visiones ni de palabras elevadas. Nunca había tenido un sueño que lo hiciera despertar con el corazón latiendo así. Pero esta vez era diferente. Aquella figura del anciano en el desierto, sus palabras, no podía dejarlas ir. No ignores lo que estás sintiendo. Pero ¿qué era exactamente lo que sentía? Durante días caminó entre las ovejas sin hallar descanso. No era fatiga física, era como si su alma se hubiera puesto de pie, inquieta. Comenzó a orar más seguido, pero sus oraciones ya no eran mecánicas. Ahora eran súplicas sinceras. Señor, si de verdad eres tú quien me está hablando, muéstramelo, no con señales del cielo. Solo hazlo claro aquí, decía tocándose el pecho. Una tarde, mientras llevaba agua al pozo, escuchó que un viajero venía del sur. Era un comerciante extranjero, de esos que no pasan muy seguido por Gabaón. El hombre traía consigo noticias curiosas. Al sur, en Hebrón, se estaban vendiendo tierras fértiles a precios increíblemente bajos. Nadie entendía por qué. Algunos decían que era una trampa, otros que los cultivos habían fracasado. El pueblo entero recibió la noticia con desconfianza. Tierras buenas y baratas, demasiado bueno para ser cierto. Pero Eliam, al escuchar al viajero,
Sintió un estremecimiento en su interior. No era sorpresa, no era ambición, era lo mismo que había sentido días atrás, como una voz silenciosa que volvía a hablarle, y esta vez más fuerte. Ve, intentó razonar. No tenía riquezas para darse lujos. Su familia no entendía por qué de pronto hablaba de vender algunas ovejas. Sus amigos lo miraban con preocupación. Eliam, no seas imprudente. ¿Vas a ir a Hebrón solo porque lo sentiste?, le decían. Pero él solo bajaba la mirada y respondía con humildad: no sé explicarlo, solo sé que debo ir. Y entonces lo hizo. Vendió parte del rebaño, se despidió de su esposa con una oración y al amanecer emprendió el viaje. El sol de Canaán quemaba la piel, pero Eliam caminaba con paso firme, porque aunque no sabía con certeza qué le esperaba, sabía quién lo estaba guiando. Cada paso que daba era una afirmación, un acto de fe, no hacia un destino claro, sino hacia una voz invisible que latía dentro de él. Cuando por fin llegó a Hebrón, lo que encontró le quitó el aliento. Tierras amplias, verdes, vírgenes, tal como el viajero había dicho. Nadie lo entendía, nadie las quería. Pero Eliam supo en su corazón que esas tierras eran suyas, no por derecho sino por propósito. Y allí, en ese lugar que parecía abandonado, comenzó algo que ni él imaginaba. Eliam no tardó en tomar la decisión. Compró las tierras sin regatear, sin dudar. El vendedor lo miró con sorpresa. Nadie más había mostrado interés. Algunos en Hebrón pensaban que aquel campo estaba maldito o seco por dentro, pero Eliam no lo veía con ojos de comerciante. Lo veía con el corazón de quien ha sido guiado. Los primeros días fueron duros. El terreno estaba cubierto de espinas y piedras. La tierra, aunque fértil, parecía olvidada, como si hubiese estado esperando por alguien que la escuchara. Y eso fue lo que hizo Eliam. No solo trabajó la tierra, la escuchó. Con cada surco, con cada gota de sudor, oraba en silencio. Señor, si esta es la tierra a la que me llamaste, hazla florecer. Los vecinos pasaban y lo miraban con pena o incredulidad. Algunos incluso se burlaban. Ese es el forastero que compró el campo abandonado, el soñador. Pero Eliam no se defendía, seguía sembrando. Confiaba más en esa voz que lo trajo que en los rumores que lo rodeaban. Pasaron semanas, luego meses, y un día, sin previo aviso, la tierra respondió. Los primeros brotes verdes surgieron después de una lluvia débil, como si el cielo se hubiera rendido ante la fe de aquel hombre. Las semillas comenzaron a multiplicarse, los surcos se llenaron de vida, y los árboles, que habían estado secos por años, comenzaron a dar fruto. Los mismos que lo habían ridiculizado ahora se detenían a observar, algunos en silencio, otros con preguntas que escondían admiración. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntaban. Eliam no hablaba de técnicas agrícolas ni de estrategias comerciales, solo respondía: no fui yo, fue él el que me habló desde adentro. Y con eso bastaba. Lo que para los demás había sido una decisión insensata, para Eliam se convirtió en bendición. Pero él sabía que lo más valioso no estaba en la tierra fértil, ni en las cosechas. Lo más importante había sido aprender a confiar en esa voz interior que lo guió cuando todo parecía incierto. Había entendido algo que nunca más olvidaría. Dios no siempre habla con truenos, a veces lo hace con intuiciones, con una inquietud, con un susurro, y cuando obedecemos, incluso sin entender, descubrimos que ese susurro es más poderoso que cualquier grito del mundo. Eliam no se convirtió en un sabio ni en un líder, siguió siendo pastor, pero ahora tenía algo que antes no conocía. Una vida guiada desde lo invisible, y esa paz no tenía precio. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como un acto solitario de obediencia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Los rumores del pastor que siguió una corazonada
Llegaron a las aldeas cercanas. Algunos viajaban hasta Hebrón solo para ver con sus propios ojos las tierras florecientes. No entendían cómo alguien que no tenía tierras, ni estudios, ni respaldo, había logrado lo que tantos daban por imposible. Pero Eliam lo sabía. No fue suerte ni coincidencia. Fue obediencia. Una obediencia sencilla, sin exigencias, sin garantías. Solo confianza en una voz que no venía de afuera, sino de lo más profundo de su espíritu. Una mañana, sentado a la sombra de un almendro que él mismo había sembrado, un joven se acercó a él. Tenía rostro inquieto y mirada cansada. «Maestro», dijo, sin saber cómo llamarlo. «¿Cómo sabes cuándo es Dios el que te habla? Y no solo tu pensamiento». Eliam lo miró con ternura. Había hecho esa misma pregunta muchas veces en los días de su incertidumbre. Cuando es Dios, no se impone, no grita, no obliga, respondió. Es como una gota de agua cayendo sobre piedra, suave, pero persistente. Te mueve por dentro. No lo puedes explicar, pero tampoco ignorar. El joven se quedó en silencio. Algo en esas palabras parecía haber respondido más que su pregunta. Eliam colocó una mano sobre su hombro y agregó: «La intuición, cuando viene de Dios, se reconoce por la paz que trae, incluso cuando el camino parece incierto». Aquel día, Eliam entendió que su historia ya no era solo suya, era una parábola viva. Un testimonio silencioso de lo que sucede cuando uno se atreve a confiar en lo que no se puede ver. Y así, con los años, comenzó a compartir más. No como un predicador, sino como un sembrador de verdades. Reunía a los jóvenes bajo los árboles, les contaba su historia, les hablaba de aquella primera inquietud, del sueño, del viaje y del susurro que nunca se apagó. Dios no siempre te hablará desde el cielo, decía. A veces lo hará desde dentro, y si aprendes a escucharlo, nunca estarás perdido. Muchos comenzaron a llamarlo el hombre que oyó sin oír, pero él solo sonreía y respondía: yo solo aprendí a poner atención, y en esa sencillez radicaba su sabiduría. A pesar de todo lo que había vivido, Eliam no se volvió orgulloso. Nunca usó su experiencia para presumir, ni creyó tener el control del futuro. Sabía que lo ocurrido en su vida no era mérito propio, sino el resultado de una obediencia silenciosa a algo más grande que él. Sin embargo, no todos a su alrededor compartían esa fe. Hubo quienes lo criticaron incluso después del milagro. Decían que fue suerte, que otros con más experiencia habrían hecho lo mismo. Algunos no soportaban la idea de que alguien tan sencillo hubiera logrado tanto, y otros simplemente no podían aceptar que una voz interna fuera suficiente razón para arriesgarlo todo. Eso no es fe, es locura, decían. ¿Cómo confiar en algo que ni siquiera se puede explicar? Eliam no discutía, pero en su interior comprendía algo profundo. La fe verdadera muchas veces parece locura para quienes no han aprendido a escuchar. Recordaba lo que le había enseñado su padre. No esperes que todos te entiendan si tú estás oyendo lo que ellos no escuchan. Y así fue como comenzó a enseñar, no con palabras complicadas, sino con ejemplo. Mostraba que la fe no era ciega, era sensible, no era imprudencia, era percepción espiritual. La intuición para él no era un capricho del alma, sino una chispa divina que Dios enciende dentro de quienes están dispuestos a obedecer, incluso cuando no lo entienden todo. Una tarde, su hijo mayor le preguntó: ¿y si te hubieras equivocado, padre? ¿Si esa voz no hubiera sido de Dios? Eliam no respondió enseguida. Caminó hasta el borde de su campo, miró los frutos, respiró hondo y dijo: incluso si me hubiera equivocado, prefiero vivir obedeciendo a la fe que caminando toda la vida, dudando.
porque para Eliam seguir esa voz había sido más que una decisión, había sido su forma de vivir. Y aunque no siempre era fácil, la paz que sentía en su interior era prueba suficiente de que no estaba caminando solo. El que confía en Dios, decía, no necesita entender todo el camino, solo necesita saber quién lo está guiando. Muchos comenzaron a imitar su ejemplo, no solo a sembrar tierra, sino a sembrar decisiones desde la fe. Poco a poco, la comunidad fue cambiando. Ya no tomaban decisiones solo por lógica, aprendían a orar, a escuchar, a esperar, a preguntarse no solo ¿qué quiero hacer?, sino ¿qué está poniendo Dios en mi corazón? Eliam no fundó templos, no escribió libros, pero su vida entera se volvió una enseñanza viva. Y así, sin buscarlo, se convirtió en un instrumento del cielo, simplemente por haber prestado atención a un susurro que otros habían decidido ignorar. Con el paso de los años, la historia de Eliam comenzó a llegar más allá de los límites de Hebrón. Algunos venían desde aldeas lejanas solo para escucharlo hablar, no porque él tuviera respuestas para todo, sino porque sabían que hablaba desde un lugar sincero, desde la experiencia de alguien que había caminado con Dios, no por señales externas, sino por una convicción interna que lo había sostenido aun cuando el camino era incierto. Un día llegó a su puerta un hombre mayor, con rostro cansado y ojos que habían visto mucho. Dijo llamarse Nabal y traía una historia enredada de pérdidas, dudas y caminos cerrados. He orado, he ayunado, he pedido señales, dijo, pero no veo nada, solo silencio. ¿Dónde está Dios cuando no responde? Eliam le ofreció agua y juntos se sentaron bajo la sombra de una higuera. El silencio se prolongó un momento hasta que Eliam habló. Tal vez no te ha hablado como esperas, pero sí te ha estado hablando. Solo que a veces Dios no grita. A veces se esconde en la intuición más simple, en esa pequeña chispa que sientes cuando piensas en rendirte y no lo haces. Nabal bajó la cabeza como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Eliam continuó. La intuición, cuando viene de Dios, no es una emoción fugaz, es un fuego que no quema por fuera pero consume por dentro. Es una dirección que no impone, pero insiste. Una paz que aparece, incluso en medio del desierto. Nabal se quedó varios días, no porque Eliam le diera respuestas nuevas, sino porque en su silencio encontró dirección. Entendió que a veces el cielo no responde con palabras, sino con presencia, que la guía divina no siempre se ve, pero se percibe, y esa percepción es fe. Eliam comprendió entonces que su historia ya no le pertenecía. Dios la había usado como un camino para otros, como un mapa silencioso para los que se sienten perdidos, pero aún tienen un corazón que escucha. Cada vez que alguien llegaba con preguntas, no respondía con doctrina, ni con frases armadas. Solo los miraba y les decía, si hay una voz dentro de ti que no puedes ignorar, escucha. Y si trae paz, aunque no entiendas, sigue. Porque muchas veces así habla Dios. Y así, año tras año, Eliam sembró algo más que árboles y trigo. Sembró fe. En corazones endurecidos por la lógica, en mentes que habían dejado de soñar, en almas que habían dejado de creer que Dios aún habla, pero Él hablaba y seguía hablando, solo que, como con Eliam, usaba el lenguaje más antiguo de todos, el susurro del espíritu. A medida que Eliam envejecía, su cuerpo se volvía más lento, pero su espíritu más ágil. Ya no trabajaba la tierra como antes, pero sus palabras seguían abonando corazones. Los jóvenes lo buscaban, no como a un sabio que lo sabe todo, sino como a un hombre que había aprendido a caminar sin ver y a confiar sin entender. Un día,
Uno de sus nietos, inquieto y lleno de preguntas, se le acercó con el ceño fruncido. «Abuelo, ¿cómo supiste que no te estabas volviendo loco cuando seguiste esa voz? ¿Y si todo fue solo coincidencia?» Eliam sonrió. No le molestaban esas preguntas. Sabía que todos en algún momento dudaban de lo invisible. «¿Ves ese campo?», le dijo señalando las hileras verdes que ahora eran abundantes. «Cuando lo compré, todos pensaron que estaba perdiendo la razón, pero algo dentro de mí, algo que no era mío, me decía, confía». «¿Y cómo puedes estar seguro de que era Dios?». Eliam tomó una pausa, luego respondió, «Porque después de seguir esa voz, no solo cambió la tierra, cambió mi alma». Aquel día su nieto no hizo más preguntas, solo se quedó en silencio, como quien empieza a entender algo que no puede decirse con palabras. Y eso era precisamente lo que Eliam había aprendido, que hay cosas que no se explican, se viven, que el lenguaje de Dios muchas veces no pasa por el oído, sino por el corazón, que la obediencia no necesita certezas absolutas, solo una dirección clara en el alma. Había leído una vez, de labios de un anciano sabio, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son como el viento. No sabes de dónde vienen ni a dónde van, pero se sienten. Y así era la vida de Eliam, como el viento que no se ve, pero transforma todo lo que toca. Muchos seguían sin entenderlo. Algunos seguían llamando locura a lo que él llamaba fe. Pero a esas alturas ya no necesitaba explicaciones, porque había vivido lo suficiente como para saber que cuando uno camina con Dios, la confirmación no viene antes, viene después. «Lo que parece una corazonada sin sentido», decía, «puede ser la llave a una promesa eterna». Y así, el hombre que una vez fue señalado por actuar sin lógica, se convirtió en referente de una comunidad que comenzó a tomar decisiones no solo con la cabeza, sino con el corazón rendido a Dios. Y aunque Eliam sabía que su tiempo en la tierra ya era breve, también sabía que lo más importante de su historia no eran las tierras ni las cosechas, sino haber aprendido a escuchar la voz de Dios aun cuando nadie más la oía. Eliam vivía sus últimos años con la serenidad de quien ha caminado por fe. Ya no necesitaba pruebas ni buscaba señales. Había aprendido que cuando uno anda en obediencia, las confirmaciones vienen después, y a veces, incluso mucho después. Pero llegan una tarde, mientras se sentaba frente al campo que tantos frutos le había dado, un grupo de hombres y mujeres jóvenes se reunió a su alrededor. Habían venido de otras regiones para escucharlo, pues se decía que ese anciano sabía cómo oír a Dios. Uno de ellos, con voz tímida, preguntó, «¿Cómo sabemos que no es solo nuestra imaginación? ¿Cómo diferenciamos la voz de Dios de nuestros propios deseos?» Eliam no respondió enseguida. Cerró los ojos, respiró profundo y dijo, «La voz de Dios no empuja, atrae, no genera ansiedad, trae paz, incluso en medio del temor. Y cuando es Él quien te guía, tu alma lo sabe, aunque tu mente no lo entienda aún». «¿Y si me equivoco?». Eliam abrió los ojos, lo miró con ternura y contestó, «Equivocarse buscando a Dios nunca será un error. El error es no buscarlo por miedo a fallar. Cuando caminas con un corazón rendido, aún tus pasos torpes son redireccionados por su gracia». Todos quedaron en silencio, y entonces Eliam, con voz pausada, les compartió lo más valioso que había aprendido. Dios no nos entrega un mapa, nos da una brújula, y esa brújula es su espíritu en nosotros. Se manifiesta como intuición, como dirección interior. No siempre sabes a dónde vas, pero sabes que no estás solo. Y eso basta. Los jóvenes tomaron nota. Algunos lloraban, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque en lo profundo de su alma también habían sentido esa voz alguna vez,
pero no se habían atrevido a seguirla. Eliam les regaló algo simbólico: semillas. Cada uno llévese una. No es para sembrar en tierra, sino en el corazón. Cada vez que duden, tóquenla. Y recuerden que Dios planta antes de mostrar el fruto, que su voz llega como semilla, no como cosecha. Cuando todos se marcharon, Eliam quedó solo con su esposa y sus recuerdos. El viento soplaba suavemente y él cerró los ojos. Ya no necesitaba más respuestas. Había vivido la suya. Y en su último sueño, vio de nuevo al anciano del desierto. Esta vez no hablaba, solo sonreía, señalando un camino florido que cruzaba el árido paisaje. Y Eliam supo que el viaje que había comenzado con una intuición no terminaba allí, porque cuando Dios guía, incluso la muerte es solo una puerta más. Después de la partida de Eliam, su nombre no fue inscrito en crónicas reales, ni su rostro tallado en piedra, pero su vida quedó sembrada en el corazón de los que habían aprendido de él. Su historia se contaba entre susurros, como esas verdades profundas que no necesitan volumen para ser eternas. La gente no hablaba de él como de un héroe, sino como de un hombre que había sabido caminar con Dios sin verlo. El que oyó lo que otros no quisieron escuchar, decían algunos. Y lo cierto es que la semilla que dejó en cada alma que tocó comenzó a dar fruto. Los jóvenes que lo habían visitado fundaron comunidades nuevas, donde la fe no era solo una palabra bonita, sino una forma de decidir, de esperar, de vivir. Enseñaban a escuchar, no solo a hablar, a orar, no solo a pedir, a moverse, incluso cuando el camino no era claro. Si el corazón ardía con dirección, uno de ellos, Benías, escribió años después en un pergamino: el viejo Eliam me enseñó que la voz de Dios no siempre se siente como una orden. A veces se siente como un temblor leve, como un pensamiento que no se va, como una paz que llega justo cuando todo afuera parece tormenta. Aprendí que obedecer esa voz, aunque parezca sin sentido, es la forma más pura de fe. Ese testimonio se compartió entre viajeros, comerciantes, familias, y sin que nadie lo organizara, el nombre de Eliam fue dejando huella en corazones abiertos. Mientras tanto, su esposa, ya anciana, seguía viviendo en la misma casa de piedra junto al campo que él había restaurado. Todas las mañanas abría la ventana, respiraba profundo y murmuraba: «Gracias, Señor, por aquel susurro que nos cambió la vida». Y así como comenzó, la historia de Eliam continuó, no con ruido, sino con eco. Un eco que cruzó generaciones y que cada tanto volvía a despertar el corazón de alguien más. Porque la intuición que viene de Dios no muere. Se traslada, se hereda, se activa. Y es que lo que muchos llamaban simplemente corazonada era, en verdad, el Espíritu de Dios obrando discretamente, hablando bajito como siempre lo hace, pero con voz tan firme que quien escucha no vuelve a ser el mismo. Tal vez por eso, hasta el día de hoy, hay quienes, al tomar decisiones difíciles, recuerdan la historia de Eliam y se preguntan, en silencio: ¿y si esta sensación también viene de él? Años después, en un rincón del mismo campo donde todo comenzó, los nietos de Eliam construyeron un pequeño banco de madera bajo un árbol. Lo llamaban el lugar del susurro. No era un altar ni un templo. Era solo un sitio tranquilo donde la gente podía sentarse a orar, a pensar o simplemente a escuchar. Porque eso era lo que había enseñado Eliam con su vida: a no temer el silencio, a no correr tras respuestas inmediatas, a no ignorar esa voz pequeña que arde por dentro. En ese banco se sentaban campesinos cansados, madres con dudas, jóvenes a punto de decidir su camino. Y todos coincidían en algo. Ahí, sentados en silencio, a veces sentían algo que no sabían explicar.
No era emoción, no era imaginación, era dirección, paz, confirmación. Y así se confirmaba una vez más que Dios sigue hablando, no con espectáculo, sino con presencia, no con urgencia, sino con precisión. Él habla a través de caminos que parecen cerrados, decisiones que nadie aprueba, corazonadas que el mundo no entiende, pero que en el fondo del alma resuenan como verdad. La historia de Eliam nos recuerda que no hace falta tener respuestas para obedecer, que muchas veces el primer paso se da con fe y el segundo con más fe aún. Porque cuando uno responde a la guía del Espíritu, no camina hacia el vacío, sino hacia un propósito que ya está escrito, aunque aún no se vea. Quizá tú, al igual que Eliam, has sentido esa inquietud, esa intuición que no se va, que te acompaña incluso cuando dudas. Tal vez estás en un punto de decisión, rodeado de voces externas, y solo te queda una cosa, ese susurro interior que no puedes ignorar. No lo deseches. Ese susurro puede ser el mismo Dios llamándote a algo nuevo. Puede que otros no entiendan, que piensen que estás perdiendo el juicio, como pensaron de Eliam. Pero si esa voz te lleva a la paz, si produce en ti fe aunque no veas el final, entonces sigue, porque las mayores bendiciones no están al inicio del camino, sino al final de la obediencia. Eliam no fue perfecto, no supo todo desde el principio, pero supo esto: cuando Dios habla desde dentro, solo los que se atreven a obedecer conocen el milagro que les estaba destinado. Y tú, estás dispuesto a escucharlo, porque puede que justo ahora, en este instante, esa voz vuelva a hablarte, no desde el cielo, sino desde lo más profundo de tu alma. Y si decides confiar, te prometo algo: nunca volverás a caminar solo.